Una de las figuras más polémicas durante el gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido el general Henry Sanabria, director de la Policía Nacional. Desde diferentes frentes, incluyendo su propio partido, le pedían al mandatario que lo retirara del cargo. Los encontronazos de Sanabria con los ministros del Interior y de Defensa, el riesgo de que sus posturas religiosas afectaran el ejercicio de sus funciones, sus declaraciones fuera de lugar, mientras la seguridad nacional se veía disminuida, parecen ser la baraja de motivos para que el presidente lo sustituya. ¿Por qué acude el gobierno a un general retirado para reemplazarlo? Es jueves 13 de abril. Mi nombre es Carlos Solano. Bienvenidos a El Café de hoy de El Tiempo. La primicia sobre la salida del general Sanabria de la dirección de la policía la tuvo el diario El Tiempo durante este miércoles. Lo tuvo la periodista Alicia Méndez, quien está con nosotros para hablar de esta situación, de qué significa la salida del general Sanabria, de qué significa la llegada del general Salamanca, pero sobre todo el marco que rodea estas decisiones del presidente Petro. Alicia, bienvenida. Muchísimas gracias, Carlos. Un saludo muy especial para todas las personas que están en este podcast. Definitivamente era algo que se esperaba, era algo que podría suceder. No, fue algo que nos tomó de sorpresa, pero sí se sabe que había malestar al interior del gobierno del presidente Gustavo Petro, y esto básicamente por la entrevista, la última que dio el general Henry Sanabria a la revista Semana, donde habló de exorcismos, donde habló de SIDA en el personal de la Policía Nacional y donde volvió a referirse a temas muy complejos como el aborto, la planificación familiar, que son temas que no deberían en teoría estar en boca del director de la policía, y él debería estar hablando de otras situaciones como temas operativos. Entonces en esta entrevista también habló de exorcismos que se desarrollaban para desarrollar lo que nos han entendido o lo que nos han vendido como las grandes operaciones de inteligencia, y ya venían otros traspiés, salidas de él, como el comentario del Día de la Mujer, como el que el 31 de octubre era una conmemoración al demonio, no era una fiesta a los niños, y ya esto había copado en cierta forma un poco la posición del gobierno nacional, aunque hay libertad de culto, es obvio, y esto es un derecho que tenemos todos los colombianos. Sí, había críticas hacia esa, entre comillas, exagerada forma de practicar el catolicismo, y esto parece que fue lo que en cierta forma ya copó al presidente de la República. ¿Qué nos contaron hace 15 días? Ubicó al general William René Salamanca, que es un general en retiro de la Policía Nacional. Él salió de la institución con el grado de mayor general, y lo ubicó en Miami, donde lo había nombrado como cónsul, y le propuso hace 15 días que fuera el director de la Policía Nacional. ¿Cuál es el problema? Pues que él está fuera de la línea de mando, es un general ya llamado a calificar servicios, por lo que era obvio que hay jurídicamente que volver a aplicar una, valga la redundancia, figura que se utilizó hace aproximadamente 20 años, cuando el presidente Álvaro Uribe reactivó a un general en retiro, a Teodoro Campo. Esta figura es la señor. Alicia, hablando en el caso particular del general Sanabria, extendámonos un poco ahí, porque uno dice, bueno, las declaraciones religiosas o católicas las hacía habitualmente a través de una cuenta de Twitter personal, que no era la cuenta de la policía. En la cuenta de la policía sus declaraciones eran convencionales dentro del marco de lo lógico y de lo normal de su cargo. ¿Fue realmente esto, o se podría pensar que hay otros motivos mucho más grandes, como por ejemplo la disminución de la sensación de seguridad en el país? Mm, no hay una disminución de seguridad en el país, porque esa es una latente y esa es una medición global. Lo que nos dicen extraoficialmente es que esto fue lo que influyó, no, lo que definitivamente hizo que el presidente tomara la decisión, porque la tasa de homicidios ha disminuido, la tasa de robos ha disminuido, que son políticas de seguridad ciudadana, aunque obviamente seguimos siendo víctimas de el robo a nuestro celular, o a que nos ataquen en la calle, o al hurto en la casa, pero no son cifras que hayan ascendido, que uno diga, Virgen Santísima, la seguridad ciudadana se salió de manos de la policía. No. Hace 15 días el gobierno nacional presentó un balance muy pequeño donde se hablaba de la reducción en un 4% de la cifra de homicidios en lo ocurrido de este año, o sea que es una cifra relativamente normal, y también se referían a la disminución de delitos de acto impacto, que son los que afectan la seguridad de los colombianos, como es el robo. Y como le digo yo, extraoficialmente se dice que desde hace 15 días el presidente Petro ubicó a Salamanca para ofrecerle
para ofrecerle que se viniera a la dirección de la Policía Nacional. De hecho, no es algo que sorprenda, porque Salamanca fue el encargado de hacer el empalme cuando llegó ya este gobierno elegido en junio hasta agosto para que empezara como el empalme de este gobierno con el en ese entonces director de la policía, que era el general Jorge Luis Vargas. El designado para ese empalme fue el general Salamanca y desde ese momento se había venido rumorando que él podría llegar a la dirección. El general Henry Zanabria es un general que había trabajado en inteligencia, que había tenido puestos, aunque en inteligencia no operativo 100%, y el único cargo operativo que había tenido fue cuando fue comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena. Así que no era un general que tuviera un bagaje grande en operatividad sin desconocer su trabajo en inteligencia, y algunos dicen que eso es lo que le está costando al presidente Petro cuando llegó y barrió con más de 20 generales de la Policía Nacional, que fue lo primero que hizo prácticamente cuando llegó a la dirección, cuando llegó a la presidencia, que barrió con 20 altos oficiales y pues que se quedó con este personal que definitivamente creen no tenía la experiencia en operatividad para llegar a ser director de la Policía Nacional. También salió la general Jacqueline Navarro, que era una señora que básicamente venía también a hacer un trabajo administrativo. Y en este momento el encargado de la Policía Nacional es el general Tito Castellanos, que él sí ha venido haciendo un trabajo desde la Policía Antinarcóticos, fue comandante de la Policía de Huila, fue director del IMPEC, venía desempeñándose como director del Servicio de Policía Nacional, y este sí es un oficial que tiene bagaje, es una persona que sí tiene operativo, que conoce mucho el trabajo de seguridad ciudadana, no solamente, sino también de criminalidad y de lucha contra los grupos delictivos. Fue subdirector de antinarcóticos, y se sabe que él va a quedar en nombramiento como subdirector ya cuando Salamanca termine de hacer todo el proceso jurídico para que vuelva a las filas y vuelva ya como director de la Policía Nacional. Algunos de sus tweets polémicos hicieron bastante mella, sobre todo uno en particular que emitió o que publicó en su cuenta personal el Día Internacional de las Mujeres, el 8M u 8 de marzo. Decía lo siguiente: el encanto de la mujer alegra a su esposo, y si es sensata, lo hace prosperar. Una mujer discreta es un regalo del Señor. Una persona educada no tiene precio. Una mujer modesta es el mayor encanto. Nada vale tanto como una persona reservada. No han sido pocas las voces, incluyendo gente del mismo partido, que le ha dicho al presidente Gustavo Petro que las mujeres juegan un papel fundamental y que los gestos del general Sanabria atentaban contra las mujeres, al decir ciertas cosas a través de su cuenta de Twitter. Por eso consultamos a Ana María Montoya, la podcaster del podcast Degeneradas, quien recuerda lo que significaron para las mujeres esas declaraciones y esos tweets del general acerca de temas como, por ejemplo, la obediencia de las mujeres a sus maridos y a Dios. Una de las misiones de la Policía Nacional es garantizar el ejercicio de los derechos y las libertades públicas de toda la ciudadanía. Por eso la noticia de la salida del general Sanabria es por fin una respuesta efectiva a las exigencias, a las denuncias y a todas las preocupaciones que han venido siendo manifestadas hace más de 6 meses por los movimientos sociales de mujeres, por diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos de las mujeres, por la comunidad LGTBIQ+ en Colombia, quienes han venido manifestando su preocupación porque en múltiples ocasiones el general Sanabria hizo declaraciones públicas en medios de comunicación y en redes sociales que eran antiderechos, que además desconocían los derechos humanos, desconocían las leyes en Colombia y la jurisprudencia adoptada por la Corte Constitucional en materia, por ejemplo, de la interrupción voluntaria del embarazo o aborto. También se pronunció sobre los casos de VIH en la fuerza pública, en donde tuvo una declaración abiertamente homofóbica. Y todas sus declaraciones realmente lo que hacían era reforzar estereotipos, reforzar estigmas sobre las mujeres gestantes, sobre la comunidad LGTBIQ+ en Colombia, y ponían además en riesgo la libertad de culto al interior de la misma Policía Nacional. Aquí hay que decir que claramente el general de la Policía Nacional puede tener convicciones religiosas las que quiera, pero no puede imponerla y mucho menos puede usarla y hacerla parte de sus posturas dentro del desempeño de su cargo. Alicia, volviendo al general Salamanca, hubo otros episodios. El episodio
posterior al secuestro parcial de 78 policías en Los Pozos, en San Vicente del Caguán. No solo por el hecho mismo, sino además por esas declaraciones en las que dio a entender que el ministro Prada se había canjeado por los policías, y dos ministros principales involucrados salieron a desmentirlo. Entonces hay un cruce de declaraciones, de opiniones y por supuesto el general opinando sobre algo que habla en boca de otros. ¿Qué pasó ahí? No, pues esa fue la gran pregunta que nos hicimos nosotros, ¿dónde fue el cortocircuito para que el ministro de Defensa saliera a desmentirlo de una forma tan tajante, al igual que el ministro del Interior? Entonces, ahí uno se preguntaba dónde estuvo el cortocircuito cuando hubo una gran crítica de este gobierno, cuando el ministro del Interior aseguró que esto no era un secuestro, sino una retención, ¿no? Y luego sale este señor a decir que el ministro sabía. Ahí hubo un cortocircuito, nunca entendimos realmente qué pasó, jamás entendimos. Y eso también demuestra que le faltó hace falta de asesoría al general Sanabria para el manejo de medios, y que faltó también un buen plan de trabajo por parte de las personas que están a su alrededor frente a medios de comunicación, porque sí, usted puede tener conocimiento, pero hay que tener la experticia para salir a hablar a medios de comunicación y dejar las cosas claras. Y aquí este señor, siempre que salía, dejaba un mar de dudas sobre sus comentarios o sus pronunciamientos. Le preguntamos al presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia, John Marulanda, quien es coronel retirado, cuáles son las implicaciones que tiene un cambio de mando en la policía a tan solo 8 meses y lo que significa que un general en retiro se reintegre para el cargo. Sí existe un antecedente hecho por el presidente Uribe cuando llamó a dirigir la Policía Nacional a José Teodoro Campo. Este antecedente pues es claro. El director de la policía puede ser un civil ya retirado, y eso implica que el nuevo director de la policía se baje del bus religioso en el que anda metido este señor. Quiere eso decir que el nuevo director de la policía pues se baja del bus religioso sectario en el cual está metido el nuevo director de la policía, que es un bus pues bastante complejo, bastante complicado, y que lo lleva por terrenos poco santos. Jorge Mantilla, investigador en conflicto y crimen, comentó los antecedentes de esta decisión del presidente Petro y también las implicaciones del cambio de mando. El antecedente más reciente frente a un nombramiento de un general retirado como director de la Policía Nacional es el del general Teodoro Campo en el 2002. En ese entonces había un contexto institucional particular, pero bastante similar al actual. Un gobierno entrante que se daba en un contexto de crisis institucional de la policía para ese entonces por escándalos de corrupción que estaba en cabeza del general Gilibert. Ahora, en este contexto actual, lo que hemos visto del gobierno Petro, pues inicialmente fue una depuración de la cúpula de la policía, que de alguna manera explica el vacío de liderazgo que hay entre el generalato activo y que de alguna manera el general Sanabria no pudo ocupar, además por su confesión religiosa y la manera en la que estas creencias estaban afectando pues, su desempeño como funcionario público, lo cual era evidente y flagrante. El nombramiento del general Salamanca es un nombramiento que tiene un alto contenido político, general que fue durante muchos años enlace con el Congreso de la República, que además es de la completa confianza del presidente y que conoce al detalle la perspectiva de seguridad humana, y en esa medida podría de alguna manera afinar o engrasar un poco más la relación entre la Policía Nacional y la Presidencia de la República. Tiene dos grandes retos, que son llevar a cabo la reforma a la policía, un proceso que se ha iniciado pero que no ha concluido, y en segundo lugar también llevar a cabo la transición institucional de la policía por fuera del Ministerio de Defensa. Por otro lado, por supuesto, recuperar la legitimidad de la fuerza pública, que se vio muy afectada durante el gobierno Duque y que aún hoy estamos viendo algunos de esos rezagos con los recientes casos de violencia policial o de presunta violencia policial, en el cual en las últimas 2 semanas murieron 2 jóvenes en Bogotá bajo
la custodia de la policía. Pero asimismo tiene la enorme responsabilidad de no desmontar las capacidades que venía construyendo la Policía Nacional durante los últimos 20 años en materia de inteligencia y en materia de intervención territorial. Para ello, muy seguramente tendrá que generar y construir consensos dentro de la institución y entre los diferentes sectores que hoy permanecen en la institución. Aquí es importante recordar que Salamanca salió de la policía también en el marco de un escándalo de corrupción en el cual fue testigo contra el general Ateo Ortúa por unos hechos relacionados con unas casas fiscales. Entonces, por supuesto, se requerirá mucha transparencia, mucho liderazgo, volver a un enfoque mucho más técnico y basado en evidencia y recuperar el rol que tiene la policía dentro de la política de seguridad. Hablábamos ahora de que la seguridad no se redujo, sino que al contrario hay unos buenos medidores, pero hay un medidor preocupante y es el de la erradicación de cultivos de coca, marcando un cero, histórico cero al comienzo del año. ¿Qué pasó ahí con ese frente? Pues la erradicación, básicamente, ese programa de lo que es la lucha contra la droga la dirige directamente el presidente Petro, y pues esta es la hora marzo, abril, que el presidente da una línea clara sobre lo que va a suceder. A marzo habían erradicado 3.000 hectáreas, la policía que ya empezó esa labor, enero, como usted lo señala, nunca se erradicó una hectárea, entonces estas 3.000 hectáreas se hicieron entre febrero y marzo en un país donde, de acuerdo con el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas, hay 204.000 hectáreas sembradas con matas de coca y hemos erradicado 3.000 hectáreas, ¿no? Es una tarea muy compleja. Antes, para esta época, ya había una meta de erradicación tanto para ejército como para la policía. En este momento aún no hay esa meta que siempre pone el gobierno nacional. Y recordemos que el gobierno Petro ha sido enfático al afirmar que le va a dar prioridad a la sustitución voluntaria sobre la erradicación forzada, pero tampoco conocemos el plan de trabajo de la erradicación voluntaria, de la sustitución voluntaria. Así que esa política antidrogas aún es un pequeño limbo en nuestro país. Hablando ahora sobre el general Salamanca, quien toma las riendas de la policía, hay una historia con él, como seguramente hay historias con cada oficial que se retira de la policía. Y una de esas tiene que ver con una suspensión durante el gobierno del presidente Duque y un enfrentamiento, o por lo menos una tensión, con el general Óscar Ateo Ortúa. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí, Alicia? Fue por unas casas fiscales que se construyeron en San Luis, Tolima, donde está la escuela de entrenamiento de la policía. Estas casas se construyeron cuando el general Ateo Ortúa estaba manejando la parte de bienestar social y supuestamente estas casas tuvieron un detrimento patrimonial de más de 1.000 millones de pesos. En su momento, cuando el general Salamanca era el inspector general, denunció este acto y quedó como corrupción, quedando en duda como que Ateo Ortúa se había apropiado algún dinero de estas casas de San Luis. Esto los enfrentó a ellos, dividieron a la policía. Ellos dos tuvieron un enfrentamiento muy grave porque Ateo Ortúa era su director y este era el inspector general, ¿no? Ellos tuvieron un enfrentamiento muy grave y Ateo Ortúa en revancha lo mandó a vacaciones 300 días. 300 días lo mandó a vacaciones, que eran las que tenía acumuladas. Salamanca, eso era prácticamente mandarlo al retiro. Salamanca dio a conocer esta situación, se retiró, lo reintegraron, empezó este juicio en la Procuraduría y Salamanca fue testigo contra Ateo Ortúa. Este juicio prosperó, pero en su momento el presidente Iván Duque se dio cuenta de que esta situación estaba alterando totalmente el manejo de la policía y llamó a calificar servicios al general Salamanca y al general Ateo Ortúa lo mandó como agregado fuera del país, y fue cuando el general Jorge Luis Vargas asumió la dirección de la Policía Nacional en un diciembre del año 2020, si no me falla la memoria. Hace poco la Procuraduría cerró este caso y lo cerró a favor del general Óscar Ateo Ortúa. Lo declaró inocente de cualquier actividad ilegal en la construcción de esas casas fiscales en San Luis, Tolima. Eso significa, Alicia, que el general Salamanca tuvo su momento oscuro, precisamente en el gobierno anterior. Sí, Carlos, sí, porque mire, mientras que el general Óscar Ateo Ortúa salió en medio de una ceremonia
de transmisión de mando en la que se la recibía al general Vargas, en la que el presidente Duque lo condecoró en ese momento, al general Salamanca lo sacaron por la puerta de atrás, llamado a calificar servicios, sin ceremonia y sin condecoración en ese momento. Finalmente, Alicia, ¿cuáles retos tendrá el general Salamanca en este momento en el que tiene que retomar esa agenda de la policía? Pues el principal, muy seguramente, levantar la imagen de la institución y unificarla, y seguir trabajando por disminuir la cifra de homicidios, seguir trabajando por disminuir los delitos de alto impacto que nos perjudican a nosotros, que es básicamente el robo, ¿no? Y estar trabajando todo lo que es el proceso de paz, la paz total, de estar verificando todo lo que está sucediendo con estos grupos al margen de la ley y tener un discurso claro y unificado ante la policía, porque recordemos ustedes que algo que molestó mucho también a los integrantes de la institución fue esa prohibición del general Sanabria de tener aventuras extramatrimoniales, ¿no? Y él siempre fue muy claro en advertirle a los integrantes de la policía que aquí pillaran eso, le iba a llamar a calificar servicios, y aparentemente hubo mucho llamado a calificar servicios dentro de esa línea política del general Sanabria. Entonces siento que el general Salamanca tiene que llegar a recomponer muchas cosas internas en la policía para que ese servicio se mejore y se vea en el exterior, en el trabajo de los uniformados. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Además, ¿quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio? Siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Este episodio fue producido por Susana Rivero. Mi nombre es Carlos Solano.